quieren, por favor, abrir sus Biblias al libro de Hechos, Hechos capítulo 7. Y yo le doy gracias a Dios por permitirnos, por su misericordia, volver otra vez al libro de Hechos. En realidad es una bendición poder conocer cada día más la verdad y continuarla conociendo. Yo esta semana estudié acerca de lo que vamos a hablar hoy y espero que también sea de bendición para ustedes, pero lo más importante es que es la verdad de Dios, y como es la verdad de Dios, qué mejor que escuchar acerca de lo que Dios nos dice en su palabra, y qué mejor volver otra vez los miércoles a iniciar exactamente a eso, a estudiar, a meditar en la palabra de Dios, a reunirnos en oración. Entonces, con eso en mente, quisiera que de pronto usted inclinara su rostro e iniciáramos con una oración a nuestro Señor. Padre, gracias te damos porque podemos venir esta noche a otra vez escudriñar esta palabra bendita que nos has dejado, este testimonio de aquellos que estuvieron antes de nosotros y que fueron personas que no solamente predicaron, sino vivieron vidas que marcaron no solamente a sus contemporáneos, sino a nosotros hoy. Gracias te damos por ellos, por los apóstoles, por los hombres que estuvieron con ellos, que fueron también usados por ti como Esteban. Gracias te damos por su vida, por esa corta vida que le permitiste vivir, pero que inclusive ha tenido impacto hasta nuestros días. Te agradecemos por él, por personas como él, y probablemente en medio de nosotros hayan personas así, Señor, que son instrumentos tuyos para traer gloria a tu nombre, y te pedimos que los cuides, que los protejas y que les des siempre, Señor, esa pasión y ese deseo por proclamar tus verdades. Y es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Hoy vamos a dar lectura a dos versículos, el versículo 37 y el versículo 38 del capítulo 7. Dice el versículo 37, este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Y los que vienen aquí regularmente, los miércoles, sabrán que llevamos algún tiempo en este capítulo 7 del libro de Hechos. Este capítulo que casi en su totalidad se dedica a un discurso, una declaración que fue hecha por un hombre llamado Esteban. Y este hombre Esteban es interesante porque Esteban fue el primer mártir cristiano, y eso lo encontramos al final del capítulo, al principio del siguiente. Un hombre que fue simplemente ejecutado por ser cristiano. Y eso, por supuesto, añade un significado especial a estas palabras que él está diciendo, porque queremos saber qué fue lo que dijo este hombre antes de morir. Y lo vemos aquí, lo encontramos aquí. Este hombre está siendo juzgado en este momento, y mientras es enjuiciado, se encuentra allí frente a un tribunal conocido por muchos, es el tribunal de Jerusalén, es el Sanedrín, y está compuesto de los líderes religiosos, de los líderes políticos, de los escribas, de los saduceos, del partido sacerdotal, de los herodianos y algunos otros más. Todos ellos estaban representados aquí en este grupo de personas. Este grupo que estaba juzgándolo a él. Juzgaban a Esteban porque le acusaban de que era blasfemo, que estaba blasfemando, y lo acusaban de blasfemia simplemente porque estaba haciendo lo mismo que hacían los otros cristianos, especialmente los apóstoles. ¿Qué estaban haciendo ellos? Predicando, enseñando que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Esa era su predicación. El mismo que también juzgaron, a Jesús de Nazaret lo juzgaron, lo condenaron y lo crucificaron en un Viernes Santo. Que había muerto en esa cruz, cuyo cuerpo fue bajado y enterrado en una tumba, y estos hombres estaban afirmando exactamente eso, que Jesús fue enterrado en una tumba, pero que Él resucitó de entre los muertos,
que se manifestó a ellos por 40 días, a esos testigos que él escogió, y después de esto había ascendido al cielo en presencia de algunos de ellos que lo vieron subir. Y después de ascender al cielo, entonces se envió al Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y estas personas no se podían callar de decir estas cosas, de proclamar estas cosas. E inmediatamente, cuando vieron a Jesucristo subir al cielo, empezaron a proclamarlo, y su declaración siempre fue: ese es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. De hecho, Pedro y Juan, en unos capítulos anteriores, están en un juicio similar. Un poco antes, en el capítulo 4, nos habla de este juicio, y su respuesta a esas personas en el juicio dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Entonces aquí siguen predicando, y han seguido estos hombres haciendo milagros en su nombre, y Esteban, que es el que está dando esta declaración, participa de esto. Por eso lo arrestan y por eso lo juzgan. Y lo consideran que lo que está haciendo es una blasfemia. Blasfemia contra el tiempo, contra el templo, blasfemia contra Moisés, blasfemia contra la ley. Y aquí se le pide entonces que hable por sí mismo. Entonces el sumo sacerdote del Sanedrín le dice a Esteban: ¿es esto así? Esteban dijo: escuchadme, hermanos y padres. Y luego comienza esa gran declaración que desarrolla ahí en el capítulo 7. ¿De qué se trata? Bueno, ya lo hemos estado examinando en el pasado. Y lo que hace Esteban es una recapitulación de los grandes puntos esenciales de la historia de los judíos. Eran hombres judíos todos los que estaban ahí, así que los lleva a su propia historia. ¿Y saben por qué hace esto? Bueno, porque él tiene un objetivo claro en su mente. Y lo que realmente se propone hacer es esto: se propone mostrarles a esta gente que al rechazar al Señor Jesucristo y su mensaje, no están simplemente, lo único que simplemente están haciendo es lo que ya hicieron sus antepasados con Moisés, con Abraham y con José. Eso es lo que está haciendo. Entonces él desarrolla su caso. Comienza con el caso de Abraham, luego toma el caso de José, y ahora está tomando el caso de Moisés. Y lo que quiere aquí es mostrarles que cada una de esas personas sufrió exactamente lo mismo. Estas personas además eran unos venerantes, o veneraban los nombres de Abraham, de José, de Moisés, y lo que estaba haciendo el Sanedrín en este caso es que los estaba acusando de ser desleal a estos hombres, porque eran las personas pilares de los judíos. Pero Esteban lo que dice, o lo que él quiere demostrar, es que no solamente no es desleal a esos grandes hombres, sino que él es el más fiel que ellos mismos a ellos. Simplemente ellos no lo han entendido, no lo han comprendido. Y estos miembros de Sanedrín, aunque se jactan de que conocen a estos hombres, nunca entendieron realmente su mensaje. Ahora bien, si usted lee todo el capítulo, notará que la mayor parte de este capítulo está hablando de Moisés. Narra la historia de Moisés cuando nació, narra la historia de Moisés cuando vivió 40 años en Egipto, luego cómo recibió un mensaje de Dios y fue a intentar ayudar a su pueblo, cómo ese pueblo mismo que él estaba ayudando lo rechazó y tuvo que escapar para salvar su vida, y allá tuvo que vivir otros 40 años en el destierro o lejos, trabajando como pastor en la tierra de Madián. Y luego al final de esos 40 años, Dios se le aparece inesperadamente en la llama de fuego, en esa zarza ardiente. Y allí Dios le da su comisión de ir y salvar, de liberar a los hijos de Israel. Y además Dios le asegura que no va a ir solo, sino que va a ir con un ángel que le va a dar el poder. Y así fue. Moisés fue, y ellos mismos lo rechazaron diciendo, los mismos judíos diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez de nosotros? Pero igual Moisés fue, lo sacó de Egipto después de haber hecho prodigios y señales en esa tierra, en el Mar Rojo, en el desierto. Y ahora Esteban les dice a ellos, le dice: este nombre del que estaba hablando, ese Moisés
del que les he estado diciendo es el que profetizó acerca de Jesucristo. Así como él dijo que lo iba a hacer, Moisés en Deuteronomio 18:15 les dice: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor, a tu Dios, a él oiréis. Y luego los dijo: ese no es más que Jesucristo. Este es también el que estuvo inclusive en la congregación con ellos en el desierto, con el ángel que le habló en el monte Sinaí. Y cuando nuestros padres recibieron los oráculos vivos, ahí estaba. Ahora, lo que él les está mostrando con esto es el significado y la importancia de estos hechos. En otras palabras, hace hincapié en las dos cosas más importantes acerca de este hombre Moisés. En primer lugar, es que Moisés recibió la ley. Él recibió la ley para los hijos de Israel. Eso fue lo primero que hizo. Y lo segundo es que Moisés profetizó claramente la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces noten, este Moisés, capítulo 7, versículo 37, este Moisés a quien ellos rechazaron diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. 35 y 36. Y lo que quiere mostrarles es que de una manera muy notable la ley y los profetas, todos están representados en este hombre Moisés. Ahora bien, a los judíos les dice: ustedes tienen toda la razón, eso es lo que les dice, ustedes tienen toda la razón de de venerar la memoria de Moisés como lo hacen. Y permítanme recordarles cuánta razón tiene, les está diciendo hoy él. Permítanme mostrarles que aunque lo hacen de una manera poco inteligente, ese hecho es una negación del significado real de Moisés, lo que están haciendo ellos. Ustedes, al venerar a estos hombres, lo están haciendo bien, pero déjenme decirles por qué. Y eso es lo que amplía en estos dos versículos. Entonces este Moisés fue el que hizo en realidad su gran nombre. ¿Por qué es que Moisés es un gran nombre? Les está diciendo, ese Moisés es importante. O les está diciendo, permítanme hacerles otra pregunta. ¿Qué fue lo que hizo en realidad a los judíos de los judíos? ¿Por qué el pueblo judío es el pueblo extraordinario que fueron y por qué sigue siendo ese pueblo así extraordinario? ¿Cuál es el secreto de este pueblo? Es lo que él está tratando de mostrarles. ¿Cuál es la singularidad de este pueblo? Porque se trata de un fenómeno. Es de hecho uno de los fenómenos más importantes a considerar. Si simplemente les interesa la historia, tiene que considerar esto. Miren a esa pequeña nación, inclusive nosotros, miremos esa nación. Los judíos viviendo en una tierra muy pequeña, la tierra de los judíos es así de chiquita, y allí están. Vistos si los vemos la comparamos en tamaño, ellos son insignificantes, sin importancia, estuvieron rodeados de dinastías grandes imperios, grandes naciones. Egipto por un lado, Babilonia y Persia por otro lado, otras grandes y poderosas dinastías e imperios por el otro, estaban literalmente rodeados por estos grandes países, grandes potencias, grandes imperios, y aparentemente ellos parecían insignificantes y sin importancia. Y sin embargo sabemos por la historia que está registrada en el Antiguo Testamento y que igual está registrada y corroborada por la historia secular, que esta pequeña nación, este pequeño pueblo, este pequeño país dominó toda la escena y se convirtió inclusive en un conquistador de todo el mundo. Pero yendo más allá, sabemos que este pueblo ha dominado toda la historia de la humanidad, inclusive hasta hoy. Y de esta nación fue que salió el que va a beneficiar a todo el mundo, el benefactor universal. Ahora bien, este es el hecho por lo cual nos vemos confrontados. Que esta es una nación extraordinaria, pequeña, aparentemente sin importancia, y cómo es que llega a ser tan importante. Y la pregunta que tenemos que considerar es esta: ¿qué es lo que explica el éxito
de ellos? ¿Cómo han llegado a ser tan importantes en la historia de la humanidad? ¿Por qué es que hoy nosotros inclusive estamos acá meditando en esas cosas? ¿Por qué? Dame un segundo que es que vamos a ver si... Ya ahí yo creo que... Bueno, ¿por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante? ¿Por qué nos preocupa este Jesús? ¿Por qué es que se ha convertido en un factor tan importante en todo el pensamiento humano y en todo el quehacer humano? Y solo hay una respuesta a esa pregunta, y eso es lo que quiero llamar a su atención esta noche. Y quiero mostrarles su tremenda relevancia para nuestra vida actual, para nuestra posición actual. Solo hay una respuesta a esa pregunta y la tenemos aquí en el texto que nos tenemos esta noche. Estas personas eran la iglesia, si se quiere, si lo prefiere, eran el pueblo de Dios. Eran los que estaban allí en el desierto, con un ángel que le habló en el monte Sinaí y con los que eran sus padres, es lo que les está diciendo allí Esteban. Ahora, la palabra iglesia significa que la gente estaba reunida, significa una reunión especial, una asamblea especial. Es una palabra que incluso se usaba en sentido secular, pero siempre lleva esa idea, un grupo, es decir, es una iglesia. Sin embargo, ese significado cambió. Hoy nosotros somos la iglesia porque somos una reunión de personas que tenemos un propósito específico y ese concepto se desarrolló desde el Hechos 2. Pero esta es una congregación de personas que están allí en el desierto, el pueblo de Dios, la asamblea de Dios a la que le habló. Noten el versículo 38, dice, estas personas, dice, Moisés recibió la palabra de vida para transmitirlas a vosotros. Es decir, que ellos recibieron las palabras de Dios. Ese es el gran mensaje de Moisés y que encontramos por todo el Antiguo Testamento. Ellos son diferentes de cualquier otra nación y son diferentes de cualquier otra nación por la única razón de que este pueblo tiene una relación particular con Dios. ¿Y cómo llegaron allí? ¿Cómo fueron separados y por qué eran distintos de alguna manera? Y solo hay una respuesta a esa pregunta. Dios les habló. Ellos recibieron palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Dios se dirigió a estas personas, Dios les dio la verdad y eso es porque estas personas son especiales. Ese es su secreto. Y encontrará muy a menudo que en el Antiguo Testamento, mientras estas personas fueron fieles a la verdad dada, entonces siempre fueron victoriosos. Cuando olvidaron la verdad, cuando a veces lo hicieron y quisieron ser como las otras naciones y tener leyes y ser como las otras personas, entonces cayeron. Pero en el momento que se volvían a Dios, sus fortunas volvían y se restauraban, van de conquista en conquista, de triunfo en triunfo, y ahí está, ese es el secreto de estas personas a las que Dios les ha hablado. Y todo comienza con Abraham. Él obedeció. ¿Recuerdan? Dios le dijo, sal de tu tierra. ¿Y qué hizo él? Salió. Ahí mismo. Obedeció. Así es como hemos visto con José, con Jacob y con Isaac. Y aquí está de nuevo otra vez con Moisés. Ahora está el caso de Moisés, que es uno muy especial. Especial porque Dios le habló a esta nación y al pueblo a través de su nombre. Y ese es el punto. Este es el que estaba allí en la iglesia, en el desierto, en la congregación. Estaba con el ángel que le habló en el monte Sinaí. Y estaba también con nuestros padres, o con sus padres en ese momento. Y recibieron los oráculos vivientes para dárselos o dárnoslos a nosotros. Ahí está. Él dice, esta es la cosa que hace que este Moisés sea tan único. Y esta es toda la explicación de la historia. Eso es lo que hizo a este pueblo único al que Dios trató de una manera especial. Y ahora lo que está haciendo Esteban es que se los está diciendo acá. Pero permítanme mostrarles cómo el apóstol, inclusive Pablo, dice exactamente lo mismo. Al principio del 3er capítulo de su epístola a los Romanos, él pone esta pregunta y dice, ¿qué ventaja entonces tiene el judío? Está
Él les ha estado mostrando por 2 capítulos en Romanos que los judíos y los gentiles todos son culpables ante Dios. Y quiere demostrar, Pablo, que la salvación es por fe y solo por fe. Así que tiene que demostrar que el judío es igual de culpable como el gentil. Pero entonces alguien podría decir, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? Con esto, ¿no se está negando entonces la historia judía? Sería una pregunta razonable. Está diciendo que todo esto carece de importancia, el hecho de que sean judíos, no tiene ningún sentido ser judío. Y aquí está la respuesta. A ellos fueron confiados los oráculos de Dios. Y esa es la respuesta. A ellos fueron confiados los oráculos. ¿Qué ventaja tiene el judío? Pues la ventaja que tiene el judío, dice Pablo, es que a ellos, y solo a ellos, Dios le dio su palabra, esta palabra escrita. Esa es la ventaja. No hay nada más allá de eso. Son diferentes principalmente porque a ellos les fueron confiados los oráculos de Dios. Y de nuevo, en el capítulo 9 de Romanos, Pablo lo dice. Quisiera ser yo anatema, dice él, de Cristo por mis hermanos, mis parientes según la carne. ¿Por qué? Por ser israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, Romanos 9, 4 y 5. Ahora, Pablo allí está haciendo estas declaraciones simplemente para mostrarles a todos lo que Esteban ha mostrado a los miembros del Sanedrín en el pasado. Y eso es lo que está hablando Moisés, que recibió los oráculos vivientes de Dios y los transmitió a sus padres y luego su pueblo también los recibió posteriormente. Y esto es la clave de la comprensión de nuestra propia historia, nuestra propia grandeza, o los judíos, su propia grandeza, su propia singularidad. Y yo les digo que esto es importante. No solamente estamos hablando de una historia allá de los judíos, que uno dice, ay, ¿a mí qué? Si yo ni cerca, ni he ido, ni conozco, no sé nada de los judíos. Pero ¿sabe por qué es importante para nosotros? Porque esta palabra es el único camino. No tenemos otro camino. Este es el único camino. Y permítame decírselo con claridad. La única esperanza que tiene el hombre radica en recibir y someterse a la revelación de Dios, en lugar de confiar en la sabiduría o en sus esfuerzos. ¿Cuál es nuestra gran necesidad hoy? Creo que todos estarían de acuerdo en decir es sabiduría. Tener sabiduría. ¿Ustedes por qué creen que es tan exitoso Google? Porque todo el mundo Google todo. Entonces, hasta un verbo se volvió. Cualquier cosa que usted quiere saber, lo único que tiene que es Google. Pero ahora salió otro más grande, que es la inteligencia artificial. Ese sí que, mejor dicho, le organiza, le dice todo. Es información, es sabiduría. Todo el mundo quiere eso. Por eso es que ellos son tan exitosos, porque hay una necesidad de saber. Pero miren al mundo como es. ¿Por qué un presidente tiene que decir que solo hay 2 sexos? ¿Por qué no llega la paz a Colombia? ¿Por qué existe tanta corrupción en el gobierno? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que la gente acepta la agenda LGBTI? ¿Por qué hay infidelidad? Porque hay un creciente problema moral. Eso todo es fácil conocerlo para todos. Solamente basta ver las noticias para entender eso. Las cárceles están llenas, no hay suficiente espacio. ¿Y cuál es el problema? Y esa es la pregunta fundamental. El mundo está perplejo ante esto, no entiende, no sabe. Y ese es el punto en que Esteban está haciendo. No tenemos tanta información, queremos tanta información, pero la gente no sabe en dónde tiene que buscar esa información. Y los miembros del Sanedrín están rechazando precisamente esto, están rechazando al Hijo de Dios. Lo llevaron a la crucifixión, están luchando contra Dios, están rechazando el camino y el mundo hoy inclusive sigue haciendo lo mismo. Por eso es que esto es tan relevante para nosotros. El mundo no cambia en absoluto. Los hombres y las mujeres de hoy están repitiendo exactamente lo mismo que hicieron los miembros del Sanedrín, lo que hicieron inclusive 1400 años antes con Moisés.
este gran profeta de Dios, este gran legislador. Y ahora la tragedia de las tragedias que encontramos aquí en las Escrituras es que tenemos la palabra de Dios y sin embargo la humanidad no la escucha. El primer problema es que rechazan la palabra de Dios. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Se lo puedo mostrar perfectamente en términos de la historia antigua. Y aquí está. Esta es la única nación, los judíos. Ellos son una nación única, han llegado a ser el pueblo de Dios a través del cual Jesucristo vino a este mundo. Él nació judío, ya vimos en la cita que leí en Romanos 9:5, nació de la descendencia de David según la carne, era judío. ¿Y por qué eso es importante? Porque aquí es donde está toda la respuesta. Miren a las otras naciones, grandes naciones muchas de ellas, y sin embargo no están en la misma clase ni en la misma categoría. ¿Por qué? Porque buscaron la sabiduría de otras maneras. No necesito abrumarle con una lista de las maneras en que lo intentaron, pero hombres y mujeres siguen haciendo exactamente lo mismo. En ese momento intentaron brujería, todavía hoy intentaron hechicería, magia, creen en el animismo. Lo que significa eso es que creían que había espíritus en los árboles y en las piedras, eran politeístas, creían que había una multitud de dioses, del dios luna, el dios del sol, el dios de las estrellas, el dios de la guerra, el dios de la paz, el dios del amor. Y eso fueron sus formas de tratar de entender su problema. Lo intentaron y no pudieron entender. Recurrieron entonces a la filosofía griega, a Platón, a Sócrates, Aristóteles y así con los otros. Estos hombres están tratando de lidiar con el problema de la vida y esa es la cuestión que les preocupa. Quieren conocerlo. Eso es lo que quieren saber. Y noten que esto es lo que tenemos que darnos cuenta, que todo eso son esfuerzos humanos. Todo se basó en la habilidad del hombre, los poderes del hombre, el entendimiento del hombre, la razón del hombre, la lógica del hombre. Y es tener confianza en esas cosas. Entonces, ellos emprendieron una búsqueda, esta gran búsqueda. Se entregaron a lo que hoy llamamos investigación. El apóstol Pablo, cuando visitó Atenas, si lo recuerdan, por primera vez, le recordó a estas personas, les dijo que buscaban a Dios si de alguna manera palpando lo hallaban. Realmente estaban tratando de encontrarlo. Por eso fue que estas personas erigieron ese templo de Atenas al Dios desconocido. Estaban intentando por medio de la sabiduría, por medio del poder y la capacidad humana entenderlo. Querían llegar a ese conocimiento, querían tener ese poder o al menos entender ese poder que estaba controlando el mundo entero. Y esa era la forma en que todas las naciones, aparte de los judíos, habían estado afrontando y tratando de abordar el problema de la vida y el problema de vivir. Y no necesito tomar su tiempo para recordarles que esta es la misma forma que el mundo lo está haciendo en este momento. Estamos aquí esta noche haciendo algo que solo una mínima cantidad de personas en este país hace, y es estudiar la verdad de Dios. ¿Qué hacen los demás? Le diré lo que están haciendo. Están haciendo exactamente lo que esas otras naciones antiguas estaban haciendo. Están confiando en su entendimiento, en el conocimiento humano, en la sabiduría humana, y muchos de ellos están confiando inclusive en el método científico. Ese es el método de investigación, es el método de la experiencia, el método de la razón, el método de la lógica. Pero todo esto está basado en una confianza, en una confianza en el hombre, en la habilidad del hombre. El hombre es capaz, según ellos, de abarcar la verdad, de entender la verdad, que puede llegar al conocimiento necesario para poder ser liberado, que solamente tiene que ajustarse a ello y lo conseguirá. Y esa es la parte más inteligente de la comunidad de personas. Los otros entonces recurren a la astrología o a la adivinación o al espiritismo, a cualquier tipo de cosas. Otros confían en la filosofía. El filósofo es el hombre más grande en el día de hoy. No es el predicador, es el filósofo o inclusive un científico
especial o algo así. Aquí los hombres, esos son los hombres en los que quieren confiar. ¿Y a qué conduce todo esto? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que debía hacerse cada vez que oiga hablar de estos grandes filósofos. Sí, son muy inteligentes, muy maravillosos. Se pueden usar esos términos. Muy inteligente con sus palabras. Pero se ha puesto a hacer preguntas acerca de cómo están viviendo estas personas, cómo han vivido, cuál es su historia, tienen éxito en el matrimonio o no, son fieles a su esposa o no lo son. Haga estas preguntas. ¿Saben vivir? ¿Saben morir? ¿Puede ayudarle a darle una información acerca de qué hay de más allá? Esas son las preguntas que importan, no una hábil manipulación de las palabras. Muchos pueden hacerlo. La pregunta, entonces, ¿qué dice ahí? Esa es la pregunta y es lo que vamos a tratar de encontrar. Pero el mundo por su sabiduría no conoce a Dios. Hace lo que puede. El periodo de ese florecimiento de la filosofía griega había pasado antes de que el Hijo de Dios viniera a este mundo y fracasaron completamente, y esas naciones antiguas estaban sumidas en el vicio, en el pecado, en la oscuridad, y vemos eso en el Antiguo Testamento. Simplemente la segunda parte del primer capítulo del libro de los Romanos lo dice. Efesios 4:17 hasta el final lo dice. Lea los libros seculares, lea sobre el suicidio de los filósofos, de toda la condición moral del mundo griego y romano. Esas son historias familiares. Eso era lo que eran, un fracaso, estaban en bancarrota. Y mis queridos amigos, estoy llamando su atención sobre esto porque hoy sigue siendo lo mismo esta noche. Han pasado 2025 años desde la época de Esteban y hemos hablado o continuamos hablando de nuestros avances, de nuestros desarrollos, de la adquisición de conocimiento, pero ¿es el mundo mejor? ¿Es el mundo diferente? Y la respuesta a eso es esencialmente no. Están cayendo en los mismos pecados. El mundo, de hecho, se parece cada vez más a lo que se describe en la mitad del capítulo 1 de Romanos que a otra cosa. Léalo y se da cuenta que el mundo es eso. Nos basta solamente con leer lo que está ahí para darnos cuenta que eso es lo que está funcionando 2025 años después. Estamos volviendo y viviendo eso. ¿Y por qué se da esto? Y la respuesta es esto. Es que el hombre confía en su propio entendimiento, su propio poder, su propio conocimiento, su propia habilidad, su propia investigación. Y cree que puede llegar al conocimiento de Dios y al conocimiento de una solución última, pero él no puede. Está fallando tanto hoy como ha fallado siempre, como han fallado las otras naciones, inclusive antes de venir Jesucristo, antes de que Él viniera. ¿Y por qué? Bueno, la cosa es tan fundamental como esto, es que no conocen a Dios, no saben quién es Él y piensan que porque pueden evitar o enviar mejor un hombre a la luna o al espacio, pueden decir algo de Dios, pueden decir algo de lo inescrutable, absoluto y infinito que es esto, de lo eterno. Y qué tonto es eso, qué monstruoso es que la gente escuche acerca de quién es Dios, de sus palabras. Si el hombre se hubiera parado a pensar antes de emprender su búsqueda en la filosofía, se daría cuenta que es inútil y que está condenado al fracaso, inclusive antes de empezar. Eso es lo que el mundo no está, por eso es que el mundo no está más cerca a la respuesta, porque nunca han podido llegar y esa es la razón, porque en realidad la gente rechaza la palabra de Dios. Esa es la razón. El hombre es diferente de Dios y rechaza la palabra de Dios, y segundo, el hombre es diferente de Dios. La gente rechaza la palabra de Dios y segundo, el hombre es diferente de Dios. Dios es infinito, el hombre es finito. Cuán ilimitados somos, ¿no? Cuán pequeños somos. Qué pequeño es nuestro conocimiento. Qué poco sabemos. Muchas veces el hombre pone énfasis en lo que ha descubierto, pero lo que realmente importa no es lo que sabe. Se lo voy a poner de una forma.
Podemos curar enfermedades, ¿sí es cierto? Muchas enfermedades hay que se pueden curar, tremendas. Pero ¿hay alguien que haya encontrado la cura para la gripa? Todo el mundo, llega la gripa y todos tenemos gripa. Grandes avances en el conocimiento. No nos detenemos a considerar qué tanta ignorancia es que tenemos. Porque inclusive el hombre no solamente no es finito, es finito, además de eso es pecador. ¿Y cómo los hombres pecadores pueden conocer a un Dios santo? ¿Se han puesto a pensar en eso? Para ilustrarles esto, piense en un par de novios. ¿Cuándo se da cuenta que al novio le gusta su novia o a la novia le gusta el novio? Pues cuando la conoce. No puede tener una relación con una persona a menos que la conozca. Para poder interesarse en alguien tiene que haber un cierto grado de afinidad, tiene que haber cierta concordancia, tiene que haber algo allí que sea, inclusive así sea pequeño. ¿Cuánto más es esto cierto en nuestra relación con Dios? Dios es santo, el hombre es pecador. El hombre está ciego e ignorante. No solamente eso, es antagónico a Dios. Está en contra de Dios, es enemigo de Dios. Es un extranjero, es un enemigo en su mente. Por eso los hombres no pueden llegar al conocimiento de Dios. Los filósofos griegos tenían un gran lema. Decían que el secreto de la vida es este: conócete a ti mismo. Pero ellos ni siquiera pueden conocerse a sí mismos. Los hombres no pueden ni siquiera hacer eso. Una de las últimas cosas es que el hombre puede conocerse a sí mismo. Cuando trata de hacerlo, simplemente nos estamos engañando y no podemos conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo es posible que conozcan a Dios? ¿Cómo es posible? Esa es la explicación de todo el fracaso. Por eso han fracasado todas las naciones. Eso es exactamente lo que hace único a este pequeño pueblo llamado judíos. ¿Por qué? Porque estas personas poseían un tesoro. Tenían algo que nadie más conocía. Y eran los oráculos vivientes, los oráculos de Dios. ¿Qué significa un oráculo? Significa que esa es la palabra de Dios. El secreto de estas personas era que tenían los oráculos de Dios. Y lo que los hizo especiales a ese pueblo fue que escucharon y se dieron cuenta de eso. Y mi mensaje, si usted quiere quedarse con lo que yo voy a decir esta noche, quédese con esto. La única esperanza que cualquiera de nosotros pueda tener es que Dios ha hablado por medio de su palabra. Le ha hablado a usted y le ha hablado al mundo en esta palabra. Ha hablado acerca del único camino de salvación. Por eso es que hoy estoy acá, porque Dios ha hablado y le estoy predicando la palabra de Dios, no mi propia palabra. Estoy predicando lo que ahora llamamos la revelación. Yo en realidad no digo nada nuevo. Y nunca voy a decir nada nuevo y espero que nunca lo diga. No lo espere. Yo solamente repito. Yo repito lo que está diciendo ahí. Estoy predicando simplemente la palabra de Dios. Y ese es el punto en el que la gente se equivoca. Salen en busca de Dios, salen en busca de la sabiduría y saben que nunca la consiguen. Y la tragedia es que ni siquiera necesitan haber hecho el esfuerzo porque Dios ya la dio. La sabiduría ya está dada, no tienen que buscarla, ya está acá. Dios se ha pronunciado en la palabra de Dios, en esta revelación. Y ese es el mensaje de las Escrituras. Dios ha escogido a ciertos hombres y les ha hablado. Hombres elegidos, les ha hablado, les ha dado un mensaje. Les ha dicho, como le dijo a Moisés en el monte: vuelve y diles, háblales a estas personas: yo soy el que soy. Yo soy Dios. Esa es la esencia de la posición cristiana, que Dios ha hablado a través de los hombres, a través de Abraham, a través de José, a través de Moisés, a través de los profetas. Y como dijo Hebreos, Dios ha hablado a través de su Hijo. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Ese es el mensaje de las Escrituras, especialmente el mensaje del Nuevo Testamento. ¿Sí ve la diferencia? No son los hombres descubriendo esto o descubriendo aquello, o que es
su conocimiento o entender qué es lo que cómo se está moviendo este mundo. Es Dios revelando. No es el hombre llegando al conocimiento. Es Dios impartiendo el conocimiento, dándolo, transmitiéndolo, entregándolo. Ahora todos estos hombres que tenemos acá son unánimes en decir eso. Cada uno de ellos. Y es aquí donde la historia es tan importante. Porque Abraham relató cómo Dios le había hablado allí en la tierra de los caldeos. José repite exactamente lo que se le dijo. Moisés bajó al pueblo y le contó lo que Dios le había dicho. Cuando volvió a Egipto les dijo, no soy nadie. No soy ni siquiera un buen orador. ¿Por qué estoy acá? Él dice, mi única razón para estar aquí es que Dios me ha enviado a hablarles a ustedes. Recuerda la historia de cómo incluso Dios le habló. Moisés protestó y dijo, bueno, ¿qué sentido tiene que yo vaya a Egipto para decirle quién eres y por qué deben escucharme? Dios dijo, yo soy el que te ha hablado, yo soy el que te ha enviado. Ve a ellos y diles eso. Diles que eres el portavoz, que no eres más que un canal, que no eres más que un vehículo, que no tienes más, no eres ni brillante ni nada de eso, sino que Dios ha enviado a decírselo. Y eso es lo que dijo Moisés, que Dios se le apareció en la zarza, que le dio un mensaje y estaba allí para decírselos. Y entonces aquí está, en el monte Sinaí, y baja y dice, esto es lo que Dios me ha dicho. Moisés nunca se inventó los 10 mandamientos, ni la ley moral, ni la enseñanza sobre cómo se debería construir el tabernáculo. No, él tenía un mandamiento. Esa es su declaración. Y eso es lo cierto acerca de Moisés. Lea a los profetas y todos dicen exactamente lo mismo. Dicen, es que este es el mensaje que Dios me ha dado. No dicen ninguno que después de mucha búsqueda, de muchos años, lo encontraron. No, para nada. El mensaje es, así dice el Señor. Y todos estos hombres, todos humildes, todos modestos, no han reclamado nada para sí mismos. ¿Recuerdan un hombre llamado Amos? Un profeta. Lea su profecía y vea lo que dice. Él dice que no era profeta ni hijo de profeta. Él simplemente era un pastor de ganado. Ese era su trabajo. Él dice que estaba familiarizado con los árboles, con las ramas, con las cosas así por el estilo. Dice que era bueno cuidando el ganado. Él dice que no fue a una escuela de profetas, que no ha tenido entrenamiento, que es un simple don nadie. ¿Y por qué habla entonces? Decían los que le escuchaban. Les hablo porque Dios me ha hablado y me ha dicho que les hable. Esa es mi única autoridad. Eso es lo que les digo, inclusive hoy. Yo soy una persona común y corriente. Nada más uno que Dios le ha puesto aquí para hablar, pero no tengo nada en especial. De hecho, aquellos que me conocen pueden dar testimonio de que soy más común que los comunes. Dicen, no hay nada en él. Y esa siempre es la forma en que Dios se comunica con las personas. ¿Recuerda a Juan, el hijo de Zacarías? Dios en el desierto vino a él. No su investigación, no su estudio, no su trabajo de posgrado, no, la palabra de Dios. Y esa es la esencia del mensaje. El mensaje no es el hombre, es un mensaje de Dios, es la revelación y no es investigación. Y el apóstol Pablo dice exactamente lo mismo por todas partes. La dispensación del evangelio que me ha sido encomendada. En 1 Corintios 9 lo dice, en Efesios 3 lo dice, y luego la definición más completa que tenemos es la que Pablo le escribe a Timoteo en su segunda epístola. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Este es el gran mensaje. Dios ha hablado. Dios ha dado el oráculo viviente. Dios dio los 10 mandamientos. Dios dio la ley moral. Dios habló en el monte a Moisés y habló por el Salvador Jesucristo. Nos habló. Nos ha hablado, amigo mío. Nos ha hablado. Nos ha dicho todo lo que necesitamos saber. ¿Qué mejor que eso? Por eso estamos acá, para recordar lo que Él nos ha dicho.
Nos ha dicho todo lo que necesitamos saber. Él nos ha dicho cómo podemos estar bien con Dios, cómo podemos recibir el perdón de los pecados. Nos ha dicho cómo podemos tener una nueva naturaleza, cómo podemos tener un nuevo comienzo, una nueva vida, cómo podemos convertirnos en un nuevo hombre. Él lo dijo todo, todo está aquí. Aquí tenemos todo lo que la raza humana necesita. Si solo todo el mundo la creyera, ¿cómo se convertiría este mundo en un paraíso? Porque todo está acá. ¿Qué tenemos que hacer allí? Bueno, lo dejó en la palabra. Ahí está todo lo que encontramos. Es interesante porque la palabra es perfecta. Noten cómo está puesta aquí. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo entre vuestros hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Todo lo que Moisés hizo fue recibir. No fue el resultado de una investigación, del esfuerzo, del pensamiento. No. Él simplemente lo recibe, simplemente lo toma, y es mi privilegio decirle esta noche que esto es lo que tiene que hacer. Simplemente tiene que recibirlo. Pero hay un requisito. Tiene que ser humilde. Nunca recibirá nada hasta que no sean humildes. El Señor Jesucristo lo puso así: a menos que se convierta y se haga como niños pequeños, de ninguna manera va a entrar al reino de los cielos. Niños pequeños, no hombres modernos, sofisticados, muy inteligentes, muy eruditos. Ellos, si quieren ser liberados del mundo, de la carne y del diablo, si quieren que su vida sea un éxito y no un fracaso miserable como es, para eso tienen que venir como niños. Como dijo Nicodemo, tienen que nacer de nuevo. Nicodemo estaba haciendo esas preguntas inteligentes. Esa es la respuesta: tiene que nacer de nuevo. ¿Y qué significa eso? Tiene que admitir que no sabe nada. Es esa su posición. Debe ser la posición de todos nosotros. No sabemos nada de Dios. Sé que habla. Quizá participe de pronto alguno de ustedes en debates acerca de Dios y exprese sus opiniones. Pero ¿en qué se basa? No sé, no sabe nada. Puede especular, pero eso no es conocimiento. Si quiere ser liberado, si quiere convertirse en una persona de Dios, si quiere llegar a ser como Moisés, si quiere llegar a ser como esos grandes profetas, los santos de los siglos en el pasado, este es el secreto: conviértase en un niño pequeño y admita que no sabe nada. El niño no sabe y lo admite. Entonces está listo para escuchar, para ser guiado. Conviértase en un niño pequeño, admita que no sabe nada y deje de confiar en la sabiduría humana, y toda su confianza debe volcarse sobre la palabra que nos ha sido revelada. Y deje de jactarse de la ciencia, del conocimiento, de la filosofía. Deje de confiar en ellos. Deje de intentar encontrar la verdad, porque nunca la va a encontrar. Deje de intentar comprender y venga como un niño pequeño y sométase completa y totalmente y absolutamente a la palabra. ¿Saben qué hizo Saulo de Tarso cuando se convirtió y que luego se volvió Pablo? En el capítulo 26 de Hechos, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, yendo de camino, él vio una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo, y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿qué quieres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, porque te ha aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Es testigo de Él y de lo manifestado. Por eso hay que convertirse en un niño pequeño, mirar al rostro de Cristo y decir: yo no sé nada. Simplemente soy un fracaso, un miserable. Ahora lo único que tenemos es que rogarle a nuestro gran Jesús, y Él va a escuchar. Reciba su palabra y Él le dirá: esto es todo lo que necesitas saber. Le dirá por qué murió por sus pecados,
le dirá que está perdonado, le dirá que tiene una nueva naturaleza y hará de usted un nuevo hombre. Porque Él venció la muerte en la tumba por usted y le va a llevar a la gloria de la eternidad en la presencia de Dios. Dios ha hablado. Esa es la verdad. Los oráculos vivientes nos los ha dejado Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Someternos a esas palabras, escucharlas. Y si algún momento usted siente que no le provoca escucharlas, piense en eso. Piense, es la palabra de Dios, es Dios dándole, Dios hablándole. Esto no es simplemente las escrituras, esto no se hace por tradición, no nos reunimos acá por tradición, nos reunimos acá para escuchar la palabra de Dios, saber qué es lo que Él ha dicho, para leerla, para memorizarla, para entenderla, para proclamarla. Para eso nos reunimos acá, para saber qué es lo que Dios nos ha dicho. Por eso es importante venir los miércoles, venir los domingos, venir cada vez que podamos a los estudios. Y sé que muchos pueden estar en momentos cansados, dicen, no, pero yo estoy muy cansado, pero piensen, es Dios hablando. Dios nos está hablando a través de la palabra. Me habla a mí, les habla a ustedes, nos habla a todos. Es la palabra de Dios, la verdad, y por eso debemos someternos a ella. Sométase a ella y escúchelo. Y eso es lo que quisiéramos, no solamente hoy, sino todo el resto de este año. Estar escuchando, atentos a lo que nos dice, a lo que nos habla, a lo que nos sugiere, a lo que nos ordena. ¿Cómo podemos aplicarlo esto a nuestras vidas? Esa es la palabra de Dios. No tenemos nada más que venir a eso. ¿Qué más importante que eso? Por eso les animo a que continúen ustedes buscando en realidad en donde deben buscar, que es en su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra es viva, eficaz, es cortante, nos muestra en dónde nos encontramos en relación a ella. Gracias porque en tu palabra encontramos la esperanza, encontramos la instrucción, encontramos el ánimo, las exhortaciones, inclusive nos corrige cuando tenemos entendimientos incorrectos acerca de quién eres tú, de quién es tu Hijo, de quién es el hombre. No permita, Señor, que pongamos nuestra mente en las cosas de este mundo, sino por el contrario, siempre mirando a Jesucristo, que es el que en últimas vino a hablarnos acerca de quién eres tú y cómo tú puedes salvarnos. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, quien nos ha iluminado y nos ilumina al momento de leer tu palabra. Gracias por ese ministerio tan importante que ha hecho al darles a estos hombres el entendimiento y usarlos como la pluma para escribir tu verdad. Gracias, Señor. Tu palabra es única, es una palabra que, Señor, solamente queremos obedecerla, reconocerla, exaltarla, porque sabemos que es la palabra que nos has dejado para vivir en este mundo, para que podamos vivir piadosamente, para que podamos obrar y hacer las actividades que tú nos has dejado. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. En el nombre de Cristo, amén.